Este es el curso de Teología Sistemática 1 y este es el segmento número 26. Les prometí, y qué bueno que los tengo otra vez conmigo aquí, en esta experiencia hermosísima. Yo espero que ustedes estén disfrutando esto tanto como yo lo estoy disfrutando. Pero les dije que iba a hablar un poco más sobre la Edad Moderna. Luego de pasar por el periodo de la Reforma brevemente, voy a pasar brevemente también por la Edad Moderna. Este es tiempo de muchísimas afirmaciones, pero el racionalismo moderno no pudo manejar ni aceptar la idea de que un ser humano pudiera ser divino y esa singularidad de que fuera Dios, humano y una sola persona. A la mente moderna, más racional, estas cosas no podía analizarlas y entenderlas, porque tenía que usar el método científico para explicar la fe. Yo sé que esto existe porque lo estoy tocando. Si yo no lo puedo explicar en un tubo de ensayo, se me hace muy complicado aceptar realidades. Esto de lo divino y lo humano, dos naturalezas y una sola persona, le era muy difícil a ese mundo moderno. Así que los teólogos de este periodo estuvieron de acuerdo en que era necesario reexaminar la cristología y encontrar nuevas maneras para hablar de la unicidad, de la singularidad de Jesús y su centralidad para la fe cristiana. Esta es la tarea de los teólogos modernos. Una tarea muy complicada. O sea, como son frutos del mundo del racionalismo, de la ilustración, y todo se explica desde la dimensión del razonamiento. Se le hacía yo muy complicado esto de entender la dimensión de una naturaleza divina, una naturaleza humana, dos naturalezas unidas en una sola persona. ¿Cómo vamos a explicar eso? Hay que buscar nuevas avenidas, nuevos caminos para explicar asuntos viejos y encontrar nuevas maneras para hablar de esa unicidad, de esa singularidad de Jesús, porque todavía ellos pensaban que Jesús era central para la fe cristiana. Así que ese es el gran desafío que tienen los teólogos de la Edad Moderna. Tienen que tratar ellos de explicar a un mundo racional la cercanía de ese Dios divino unido a un ser humano totalmente humano, indivisible, y por otro lado también explicar esa unicidad y explicar cómo nosotros podemos afirmar esa centralidad de Jesús para la fe cristiana. Porque los cristianos así se conocieron. Se les conoció como cristianos porque eran servidores de Jesús. Y no solamente en su culto y en sus reuniones de adoración, Jesús era fundamental en su naturaleza para ellos, el Dios que los visitaba, sino la obra de ese Dios hombre que trataban de explicar y trataban de vivir. Así que algunos en ese caminar de buscar nuevas maneras de explicar asuntos antiguos para reafirmar la unicidad y la singularidad de ese Dios hombre en una sola persona indivisible y que se convertía en figura central para el Evangelio, pues vamos a buscar nuevas formas, nuevas maneras. Algunos pues presentaron a Jesús como un gran maestro moral
y de un carisma excepcional. O sea, este es un maestro, fíjense cómo tratan de enfatizar el elemento moral de maestro, este maestro singular que cuando llega a un lugar con su carisma llena el espacio. Ese maestro, ¿no? Formal, extraordinario, que llega y cuando se para frente a sus estudiantes, de repente los estudiantes sienten que se llenó el espacio que estaba vacío. Porque la palabra, los ademanes, el contenido de su diálogo y de su conversación, la electrificante personalidad de ese maestro lo hacía una figura impresionante. Así trataron de explicar a Jesús. Un gran maestro moral de un gran carisma excepcional. En este proceso se cristaliza lo que yo recuerdo hace muchos años, un maestro mío, Hendrikus Boers, daba un curso de Nuevo Testamento que llamaba En la búsqueda del Jesús histórico. Esa intención que tenía este grupo de teólogos de mirar detrás del contenido del Evangelio o de los Evangelios, los documentos de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, mirar detrás de esos documentos, de esos Evangelios, y mirar detrás de otros documentos de la fe cristiana para encontrar al Jesús histórico. Porque en su afán de no poder aceptar esta relación de este Dios divino que se une a este ser humano en una sola persona con dos naturalezas, para convertirse en el reflejo de la deidad de Dios que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. En ese afán de tratar de explicar esto en imágenes, en lenguaje, en conceptos que la mente racional entendiera, van detrás de búsqueda de un extraordinario Jesús. Uno de los escritores sobre ese particular, Albert Schweitzer, evaluando ese proyecto, dice, en la construcción de ese Jesús histórico que querían buscar para afirmar cosas racionales y entender la fe desde la mente, lo que hicieron fue construir un Jesús suprahumano, un super Jesús que hacía cosas tan extraordinarias. Así que tratando de negar su divinidad y enfatizar su humanidad en esa búsqueda de ese Jesús histórico que caminó por los caminos de Galilea y Judea, construyeron no el Jesús histórico que caminaba por allí. Según Albert Schweitzer, construyeron a un superhombre en esa búsqueda de ese Dios. Fíjense ustedes cómo en este proyecto moderno entonces se comienza a visualizar, se comienza a mirar el Jesús desde una perspectiva más racional. Queremos construir el que nos salva, no es el eterno Dios. El Jesús que tenemos con nosotros es un maestro de moral, como ha habido otros, pero un maestro de moral que es extraordinariamente poderoso. Y su figura llena todo lugar donde estamos presentes. Esa es una manera de mirar este proceso. Hacia final, en el próximo segmento de esta discusión, un poco vamos a mirar la importancia que tiene este análisis para el tiempo moderno en que nosotros vivimos.
cómo desde nuestro contexto particular podemos entender el significado de este Jesús que era Dios, que era hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, y que estaba en una persona totalmente unido. Nos vemos entonces en el próximo segmento.